Buenas tardes a todos, buenos días para quien nos esté escuchando desde Latinoamérica. Bienvenidos al webinar de Global Suite Solutions. Vamos a empezar ya, para empezar puntuales y cumplir con el horario previsto, terminar en 1 hora. Soy César Alonso, director del área de consultoría de la empresa Global Suite Solutions, y estoy con mi compañera Laura Tirado, que es la que va a desarrollar hoy el webinar. Laura es licenciada en Derecho, tiene más de 5 años de experiencia en proyectos de adecuación de protección de datos, tanto de la LOPD anterior como del nuevo reglamento, en empresas de todo tipo de sectores, tamaños, que trabajamos a lo largo de toda la geografía en España. Un poco la idea del webinar de hoy es hablar sobre un tema de actualidad que nos viene ahora con la nueva situación de vuelta a la nueva normalidad que llamamos, sobre circunstancias que se van a dar que hasta ahora nunca se habían producido, que va a afectar a las personas en su seguridad, en su salud y, por lo tanto, también en la privacidad, en la protección de los datos personales que las organizaciones debemos de hacer y cumplir según la legislación que tenemos vigente. En este caso, pues el reglamento de protección y la ley en vigor en cada país. La idea es ofreceros un poco la situación actual que tenemos, legislativa, normativa, para poder actuar, trabajar con las máximas garantías posibles de cumplimiento dentro de las circunstancias que tenga cada empresa, que por supuesto serán particulares y habrá que adaptar caso por caso para analizarlo y decidir cuál es la mejor circunstancia de protección de datos. Este webinar luego os facilitaremos, lo vamos a grabar y se facilitará a todos los asistentes para que lo podáis luego visualizar tranquilamente o compartir en vuestras organizaciones. Y al finalizar la presentación, os vamos a pedir que rellenéis una encuesta que os saldrá automáticamente sobre la ponencia que vamos a ofreceros. En cualquier momento podéis realizarnos preguntas a través del cuadro de mando del webinar que tenéis visible. Como veis, hay un apartado donde pone preguntas. Simplemente clicando encima saldrá un cuadro de texto donde podéis escribir las preguntas y tendremos un tiempo al final del webinar para atender todas las preguntas, todas las preguntas que nos dé tiempo, y iremos una a una contestando las máximas posibles. Pero vamos, no esperéis al final, si os surge cualquier cuestión, que haremos una recopilación en el tiempo de preguntas de todas. Bueno, permitirme 2 minutos de presentación de Global Suite Solutions para quien no nos conozca. Somos una empresa dedicada al cumplimiento, a dar consultoría de cumplimiento legal y normativo. Tenemos ya más de 15 años de experiencia ofreciendo consultoría, auditoría, formación en clientes de todo tipo de sectores, tamaños, principalmente en España, pero bueno, pues ahora también en Latinoamérica y en Europa. Adicionalmente a este servicio de consultoría, llevamos también ya más de 10 años desarrollando una aplicación que se llama Global Suite, que utilizamos y se utiliza para la gestión de estos sistemas, de este cumplimiento, en todo tipo también de empresas y sectores. Al final, nuestro objetivo es conseguir que nuestros clientes cumplan
por lo menos gestionen su nivel de cumplimiento con legislación que sea obligado por el sector en general, normas estándares ISO que tienen que cumplir y todas aquellas políticas internas o de grupos corporativas que se vean afectados y que puedan llevar la gestión de su nivel de cumplimiento. En concreto, ¿en qué ámbitos trabajamos? Bueno, por resumir rápidamente, en gestión de riesgos, tanto a nivel corporativo como puede ser el ciberriesgo, gestión de la seguridad de la información, ISO 27001, Sistema Nacional de Seguridad, protección de infraestructuras críticas, continuidad de negocio, gestionar la continuidad de negocio, que ahora está muy de moda en estas circunstancias. Por supuesto, el tema que nos toca hoy de protección de datos personales. Y luego, pues, otras normas de ISO, como pueden ser calidad, medio ambiente, gestión de servicios, ITIL, o más de ámbito más legal, como es el compliance penal, antisoborno o algo que nos tocará dentro de poco, algunos ya les toca, que es la Ley de Información No Financiera. Paralelamente, como decía, la herramienta Global Suite tiene funcionalidad para, digamos, atender todos estos ámbitos. Es una herramienta GRC, pero tiene módulos y funcionalidades para, pues eso, específicos de gestión de riesgos, seguridad, continuidad, la parte de privacidad, etcétera. Tenemos un módulo específico de gestión de auditoría, de infraestructuras críticas y podemos configurar y adecuar a las circunstancias de cada empresa la configuración, las metodologías y la forma de trabajar para poder llevar el sistema de cumplimiento adecuadamente. Muy bien. Pues os dejo ya con mi compañera Laura para que desarrolle el tema de hoy y luego al finalizar retomamos el tema de preguntas y volveré con vosotros. Muchas gracias. Laura, cuando quieras, empieza. Perfecto. Gracias, César, por la introducción y, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Bueno, a lo largo de la presentación de hoy lo que pretendo es que hagamos un breve recorrido por todas las obligaciones a las que tenemos que dar cumplimiento en materia de protección de datos en la actual situación a la que asistimos, que es el marco del COVID. Es cierto que van a quedar muchas preguntas en el aire porque, como insistiré a lo largo de toda la presentación, no es un panorama que esté todo legislado o que tengamos una legislación específica, pero bueno, la idea es que intentemos dar respuesta ir dando respuesta a todo en la medida de lo posible, ¿vale? Aunque a lo largo de la presentación sí que iremos viendo en detalle cada una de las cuestiones que ahora mismo veis en pantalla, sí quiero de algún modo poneros en antecedentes. En primer lugar, realizaremos una breve introducción. En segundo lugar, sí que quiero que comentemos bien cuál va a ser esa causa que nos legitime para poder tratar los datos personales. Como sabéis, siempre se necesita una base o una causa legitimadora. También quiero que repasemos juntos cómo dar cumplimiento a algunos de los principios básicos que exige el reglamento, como son la minimización de datos, de finalidad, plazo de conservación, calidad y exactitud del dato. Y, cómo no, veremos también cómo cumplir con las obligaciones que nos surgía con la entrada en vigor del RGPD, que es el registro de actividades y la evaluación de impacto. También comentaremos brevemente acerca del deber de información. Como sabéis, siempre tenemos que ser transparentes de cara al interesado y siempre tiene que ser consciente de cualquier tratamiento de datos personales que se esté realizando y que de algún modo le afecte. Haremos referencia también al principio de responsabilidad proactiva, que es
uno de los principios que va a ser un eje central del nuevo reglamento. Y bueno, pues espero que para finalizar seamos capaces de alcanzar unas breves conclusiones. En primer lugar, bueno, por hacer un poco de introducción, como ya todos sabéis, estamos actualmente asistiendo a una generalización de medidas preventivas de la propagación del COVID para evitar su propagación. Por ejemplo, como la toma de temperatura, la realización de pruebas, cuestionarios, bueno, una serie de medidas bastante variopintas. Si bien parece que la medida más generalizada es sin duda la toma de temperatura, de hecho recientemente el Consejo General del Poder Judicial sacó una guía de buenas prácticas, bueno, para todo lo que es la reactivación de la actividad judicial, y en ella se recomendaba precisamente que se realizara este control diario de la temperatura en el acceso a sede judicial. En primer lugar, sí que quiero dejar constancia o explicar que en ningún caso la normativa de protección de datos personales se va a ver suspendida. O sea, al final la agencia lo ha dicho y queda claro que se va a aplicar en su totalidad. Lo que sí que es verdad es que de algún modo esta normativa contiene unas salvaguardas o unas reglas necesarias que precisamente nos van a permitir que legítimamente podamos tratar los datos personales de salud, por ejemplo, en este contexto, en una situación como la presente, es decir, en el que estamos asistiendo al final a una emergencia sanitaria de alcance general, de forma que, bueno, que de algún modo sí que podamos ponderar los intereses y los derechos en liza para el bien común, ¿de acuerdo? Como sabéis, eso, lo que he dicho anteriormente, se van a tratar datos de salud que requieren de una especial protección, como nos dice el RGPD y la actual LOPD. Y bueno, como he dicho anteriormente, es cierto que estamos ante un escenario sin regulación que carente de legislación específica y que, por tanto, bueno, yo recomiendo que sí que seamos realmente cautelosos en todo tratamiento que vayamos a realizar en este marco. Por hacer referencia un poco a las indicaciones de la autoridad de control, que en este caso ya sabéis que es la Agencia Española de Protección de Datos, hace una semana, al inicio de la pandemia, publicó un comunicado en el que sobre todo quería destacar la preocupación por el asunto. Se pronunciaba sobre todo por la toma de temperatura y en términos generales lo que decía es que estaban viendo que aparentemente se están incluyendo de una forma muy generalizada y en entornos también muy variados la toma de temperatura de las personas para permitirle o no el acceso, pues, por ejemplo, a centros de trabajo, comercio, centros educativos, locales, cualquier tipo de establecimiento. Y sí que quiero dejar constancia de que al final se trata de una injerencia muy intensa en los derechos de los interesados. ¿Y por qué se trata de una injerencia realmente intensa? Bueno, pues en primer lugar por lo que ya hemos dicho, porque va a afectar a datos relativos a la salud de las personas, y luego porque de algún modo va a significar o puede conllevar una discriminación, porque al final estamos negando la entrada a un servicio o a un espacio a una persona que está interesada en entrar. Y aquí sí que es verdad que esa posible discriminación tampoco tiene una base, por así decirlo, científica, porque realmente puede ser que estemos denegando la entrada a una persona que sea asintomática y estamos dejando entrar a, bueno, pues a alguna persona que puede haberse tomado simplemente un analgésico antes de entrar, con lo cual, bueno, pues sí que conlleva un riesgo. Y luego al final, porque estos datos se pueden desvelar a terceros y al final son datos de salud. Y sí que insiste muchísimo la agencia es que la aplicación de estas medidas y todo el tratamiento de datos personales que va a conllevar con ello va a requerir siempre de la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente, que en este momento, como sabéis, es el Ministerio de Sanidad, y en concreto lo que dice es que son ellos los que tienen que definir, bueno, estos criterios relativos a la utilidad y a la proporcionalidad de las medidas, y que además deberán ser ellos los que digan si estas medidas deberían sustituirse por otras que supongan una menor intrusión en lo que es la privacidad de los interesados.
Lo cierto es que de este modo pues conseguiríamos mitigar un poco la incertidumbre a la que estamos asistiendo todos estos días, porque es cierto que no puede ser una decisión que esté tomada por cada empresa, sino que al final debería basarse en la evidencia científica. Pero bueno, lo cierto es que hasta el momento no se ha emitido ninguna instrucción al respecto por parte de Sanidad y por tanto, bueno, pues estamos un poco a la espera. Nuestra recomendación es, sí que es cierto que sería que, como he dicho al principio, que seamos cautelosos porque al final son tratamientos bastante críticos y en la medida de lo posible y ante la ausencia de pronunciamiento por parte de la autoridad sanitaria, sí que diría que todas las medidas que vayamos a implantar desde la empresa y que, bueno, que puedan implicar a trabajadores, a visitantes y demás, que vengan un poco de la mano de las indicaciones que nos dé el servicio de prevención, ¿vale? Porque al final, bueno, que vengan un poco de un criterio más experto en este sentido para evitar la aplicación de criterios de forma heterogénea. Bueno, como sabéis, cualquier tratamiento de datos personales que se precie tiene que tener una base legitimadora. Al final, uno de los principios básicos del RGPD va a ser el principio de legalidad y, como he dicho anteriormente, no se va a ver suspendida ninguna de las obligaciones que nos impone el RGPD. Entonces, bueno, pues tenemos que buscar precisamente una base legitimadora que sea más idónea en este sentido. En referencia a lo que comentaba antes de la toma de temperatura, bueno, pues en este caso podríamos decir que se descartaría el consentimiento y no podemos utilizar con carácter general el consentimiento de los interesados en este tratamiento porque al final los afectados no van a poder negarse a someterse a la toma de temperaturas porque sin que al mismo tiempo pierdan la posibilidad de entrar a los centros de trabajo, al centro educativo, que es precisamente a lo que ellos están interesados en acceder. Entonces, claro, no podríamos decir o no podríamos afirmar que este consentimiento es libre porque no sería un consentimiento libre y es precisamente uno de los requisitos necesarios para poder utilizar esta base legitimadora. También en este contexto descartaríamos el interés legítimo por una doble razón. Son datos de salud lo que tratamos y en general el tratamiento de datos de salud está prohibido. Entonces tenemos que irnos al artículo 9.2 del RGPD y buscar alguna de las excepciones que nos permita tratar estos datos. Y ninguna de ellas se basa en interés legítimo, salvo en determinadas materias que así lo contemple el derecho de la Unión o de los Estados miembros, que no sería el caso concreto. Y luego, en segundo lugar, sería porque este tipo de tratamientos, o sea, por el impacto que de este tipo de tratamientos que tienen sobre los derechos y los interesados y los intereses de los afectados, con carácter general no va a hacer que este resulte prevalente, con lo cual no sería válido utilizar esta base legitimadora. Aquí sí que tenemos que hacer dos diferenciaciones, porque podríamos hablar de la toma de temperatura en el entorno laboral. Bueno, aquí sí que es cierto que de la mano de lo que dice la agencia es que podríamos encontrar esta base jurídica en la obligación que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos aquellos aspectos relacionados con el trabajo. Pero, ¿qué pasa con el personal ajeno? Como son, por ejemplo, clientes, visitantes, que al final el empleador no mantiene esa obligación. Sin embargo, es cierto que aunque, bueno, que imagina un centro o un local donde se puedan concentrar muchos clientes o que sean usuarios ajenos a la empresa, al final siempre van a estar en estas instalaciones los trabajadores sobre las que el empleador sí que mantiene sus obligaciones. Con lo cual, bueno, nos habla la agencia de que podría ampliarse este alcance, o
sea, podremos ampliar este alcance y con esta misma base legitimadora utilizarla para el tratamiento de clientes y visitantes. Pero sí que es cierto que, en mi opinión, esta base jurídica sí que sería mucho más débil en este contexto. Es cierto que en el entorno laboral está más o menos claro, pero en este contexto sería más débil. Y lo que sí que dice la agencia es que va a requerir siempre de una adecuada ponderación, pues entre el impacto que tiene sobre los derechos de los clientes o los usuarios el implantar estas medidas y el impacto en el nivel de protección de los empleados. Entonces sí que me gustaría que entrásemos un poco más en detalle de qué supone realizar este juicio de ponderación o juicio de proporcionalidad y cómo podríamos realizarlo de la mejor forma posible. Y en primer lugar sí que tenemos que tener claro que al final no se va a tratar de un examen de ponderación directo, fácil, en el que vamos a poder sopesar dos variables fácilmente cuantificables o comparables, por decirlo de alguna manera, sino que siempre nos va a requerir un análisis exhaustivo y completo de una serie de factores que nos vaya a permitir garantizar que se van a tener en cuenta debidamente los intereses y los derechos fundamentales de los interesados. En su día ya se pronunció el Tribunal Constitucional indicando que, pues, que siempre que tengamos que comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera este juicio, tenemos que constatar o que asegurar que se cumplen tres condiciones. En primer lugar, tendríamos que estar en disposición de decir que esta medida al final va a poder conseguir el objetivo propuesto, es decir, la finalidad que nosotros pretendemos, que sería el juicio de idoneidad. Además de esto, tenemos que decir que es necesaria, es decir, en el sentido de que no existe otra medida que sea más moderada o menos invasiva para la privacidad de los interesados y que vaya a conseguir este mismo propósito con igual eficacia. Y por último, la última de las fases sería el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, que tenemos que ser capaces de decir que la misma es ponderada o equilibrada porque se deriven de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. Como veis, es complicado y lo que sí que deja constancia de este juicio de proporcionalidad es que al final el derecho a la protección de datos no es un derecho absoluto, sino que tenemos que considerarlo en relación con su función en la sociedad y tenemos que mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, atendiendo precisamente a este principio de proporcionalidad del que nos hablaba el Tribunal Constitucional. Sobre esto también se pronunció la agencia y dice que, bueno, que esta ponderación tiene que basarse en diferentes factores y aquí vuelve a insistir en que tenemos que atender a los criterios establecidos por las autoridades sanitarias, que al final es lo principal. Pero también tenemos que atender a algunos factores, como por ejemplo pues, el mayor o menor riesgo que se pueda producir o la posibilidad que tengamos de aplicar otras medidas alternativas, ¿vale? Porque al final pues no va a ser lo mismo el riesgo que va a haber en un establecimiento en el que los empleados estén separados de la clientela o aquello en el que esa barrera física o no exista o sea mucho más precaria, ¿de acuerdo? Con lo cual, como decía César al principio, pues sí que es cierto que tenemos que ir caso por caso. He tratado de resumir un poco, desde mi punto de vista, qué cuestiones deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar este juicio de proporcionalidad. Y bueno, sin duda tendríamos que atender a cuál es la naturaleza de la finalidad que pretende el responsable, de sus intereses. Y bueno, en este caso nuestro interés o nuestra finalidad va a venir de la mano, evidentemente, del contexto de la emergencia de salud pública que estamos viviendo, derivada de la extensión del coronavirus. Y además, bueno, pues de algún modo podemos decir que contamos con políticas, con guías o con recomendaciones que reconocen o que impulsan de algún modo este tratamiento que pretendemos. Pero bueno, sí que es cierto que, como sabéis, lo más importante sería esperar a ver qué nos dicen las autoridades sanitarias. Tendríamos que atender también esos posibles beneficios que podrían derivarse para el responsable de tratamiento, que sería la empresa, o en su caso para la comunidad en general.
bueno, pues en este caso sí que resulta evidente que los beneficios de la aplicación de estas medidas va a ser colaborar precisamente en evitar la propagación de la pandemia, pues evitando nuevos contagios en el seno de nuestra empresa o de nuestro centro de trabajo. Y por tanto, lo positivo aquí es que no va a ser un beneficio que se derive únicamente para el responsable de tratamiento. Al final va a ser un beneficio para la comunidad en general, lo que no viene sino pues, a reforzar ese interés que pretende el responsable de tratamiento o que pretendería cada empresa. Otra cuestión que me parece interesante abordar sería la posición del interesado con respecto al responsable del tratamiento con una atención a los segmentos más vulnerables de la población. Es cierto que en términos del RGPD se indica que se considera que el empleador, o sea, que el empleado, disculpad, siempre va a estar en una situación de desequilibrio ante el empleador, porque al final depende de él, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta estas circunstancias, al igual que también tenemos que atender a que puedan ser objeto, como decía, de tratamiento datos sobre los segmentos más vulnerables de la población. Por ejemplo, pues pensar en menores, en personas con discapacidad, en personas con enfermedades mentales, personas mayores. Y de hecho, en su día, la Agencia Española de Protección de Datos publicó una guía de evaluación de impacto y precisamente se incluía a los empleados en estos segmentos considerados como vulnerables. Además, creo que sería interesante atender a que, bueno, que al final se pueden ver afectados varios derechos fundamentales en este contexto. Pues, por ejemplo, puede existir un riesgo para el derecho a la vida o la integridad física, que viene reconocido en el artículo 15 de nuestra Constitución, pues, por ejemplo, por el incumplimiento de las normas de PRL. También puede haber un riesgo para la libertad del interesado, para la imagen, incluso para la protección de datos. Entonces tenemos que ser conscientes un poco de esta criticidad. Además, deberíamos atender también a cuál es el grado de invasión de la privacidad, o sea, en la vida privada de los interesados. Porque pensando en las distintas medidas que podemos abordar o que podemos intentar implantar, por ejemplo, en el caso de test PCR o de anticuerpos, pues ese nivel de invasión en la privacidad va a ser bastante elevado, ya que nos va a permitir acceder a otros datos de salud o a datos genéticos incluso del interesado. Por ejemplo, en el caso del certificado de inmunidad, considero que es menos invasivo, ya que al final solo va a conocer el hecho de que el trabajador es inmune. Y bueno, en el caso de la toma de temperatura parece que es un poquito menos invasiva que las anteriores por el hecho de que solo va a tener acceso al dato de la temperatura y realmente este dato de temperatura no implica que tenga el virus. Al final esto va a requerir un examen posterior para poder determinarlo. Pero además, yo diría que nos hiciésemos algunas otras preguntas, como por ejemplo si el control que apliquemos va a ser visible para el resto de empleados, es decir, si al final el resto de empleados pueden conocer el resultado de esos datos de salud. Porque pensad, por ejemplo, que en el caso de que se realicen tomas de temperatura en un control de acceso, seguramente la aplicación de esa medida va a ser visible para el resto de empleados y que van a poder conocer el resultado fácilmente y en el instante. Yo aquí diría que lo ideal y en la medida de lo posible, porque sé que en muchas ocasiones va a ser complicado, es que estas medidas se llevarán a cabo de forma privada. O sea, porque al final evitas esa revelación de secretos. Sin embargo, pensad en el caso de que realicemos cuestionarios, no va a ser así porque únicamente tendría acceso, lo ideal sería que únicamente tuviese acceso el servicio de prevención ajena o en su defecto pues únicamente las personas encargadas dentro de la empresa que van a ser limitados. Además, otra cuestión interesante sería atender a en qué medida las medidas, valga la redundancia, que apliquemos van a servirnos para cumplir con la finalidad que pretendemos o ese objetivo. Porque, por ejemplo, pensad en los test PCR o en los test anticuerpos, como comentaba antes, sí vamos a poder contar con un porcentaje elevado de fiabilidad. Sin embargo, en el caso de cuestionarios,
que enviemos a los empleados, pues seguramente no va a ser así, porque va a depender de la información que quiera aportar el propio empleado y de la veracidad de esta información. Y en el caso de la toma de temperatura, pues tampoco vamos a poder contar con ese porcentaje elevado de la fiabilidad, pues por lo que os comentaba antes, porque al final esa temperatura elevada va a poder corresponderse con cualquier otra enfermedad, porque el empleado puede ser asintomático o porque, lo que decía, que puede haberte tomado un paracetamol que haga que te baje la fiebre en ese momento. Lo que sí que me parece interesante y que no debemos olvidarnos es que de cara a esta fiabilidad o bueno, a que las medidas puedan ayudarnos a cumplir con la finalidad que pretendemos, tenemos que aplicar estas medidas siempre en un marco más extenso de garantía y de protocolos, pues lo que se recomienda al final, el uso de la mascarilla, distancia de seguridad, lavado frecuente de manos, turnos de trabajo, porque si no, de lo contrario, de ningún modo va a ser de gran utilidad. Otra cuestión a la que deberíamos atender sería la frecuencia del tratamiento. Pues, por ejemplo, en el caso de la toma de temperatura, realmente para que esa medida sea efectiva, vamos a tener que repetirla diariamente. Pero es que lo mismo nos va a pasar con la realización del cuestionario o incluso con los test rápidos. No sería así, en principio, con los certificados de inmunidad o con los test de anticuerpos. Bueno, según la información que tenemos actualmente y en caso de confirmarse, pues tendrían un periodo de inmunidad y con lo cual valdría para un periodo más extenso que el resto de medidas. Como decía al principio, tenemos que cumplir con todos los principios básicos que rigen el RGPD y entre ellos tenemos la minimización de datos y la minimización de la finalidad. La minimización de datos es simplemente que solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean estrictamente necesarios para cada uno de los fines específicos que hemos definido. ¿Y cómo podemos cumplir con esto? Pues, por ejemplo, no procediendo a registrar estos datos personales de toma de temperatura, en el caso de que realicemos cuestionarios que no sean demasiado extensos, es decir, que al final únicamente recojan la información estrictamente necesaria. Eso sería una manera de cumplir con este principio de minimización de datos. Y en cuanto al principio de minimización de la finalidad, al final supone que los datos únicamente podrán tratarse para evitar el acceso de personas que puedan suponer un riesgo de contagio, que es la finalidad que nosotros pretendemos, y no podemos tratarlos ni debemos para otros fines que sean incompatibles. Se me ocurre a priori, pues, por ejemplo, el registro de entrada o cederlo a terceros que realmente no sean necesarios. Porque, por ejemplo, puede ser que si las autoridades sanitarias lo requieran, pues sí que esta cesión sea necesaria, pero ninguna otra estaría justificada, ¿de acuerdo? Tenemos que atender también al principio de minimización del plazo de conservación. Como criterio general, la Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado sobre esto y lo que dice es que la información no deberá registrarse. Ahora bien, puede existir el caso en que resulte imprescindible, pues porque puedan exigirnos algún tipo de responsabilidad o algún tipo de acción legal y en este caso sí que debería ceñirse estrictamente al plazo necesario. En este sentido y ante la falta de legislación específica, como os decía, al final no podemos encontrar ninguna ley que nos diga cuánto tiempo es estrictamente necesario. Nuestra recomendación sería que atendamos a lo que nos disponga el servicio de prevención. Además, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que dar cumplimiento al principio de exactitud del dato. Este principio es un nuevo principio que viene reconocido en el RGPD y que en cierta manera coincide con el conocido anteriormente como principio de calidad de los datos. El nuevo reglamento sí que nos insiste muchísimo en que los datos tienen que ser siempre exactos y actualizados. Por lo tanto, tenemos que actuar siempre con una diligencia necesaria para hacer un buen uso de los datos y tenemos que asegurarnos y establecer procedimientos robustos para que estos sean
sean correctos, para que sean completos y para que sean actuales. En este sentido, también tenemos que tener en cuenta que la medición tiene que realizarse por personal sanitario o por personas autorizadas por los mismos, por lo que digo, porque al final este tratamiento tiene que cumplir el principio de calidad y tenemos que restringir al máximo el número de personas que tengan acceso a la información personal. Como os decía antes, en la medida de lo posible, únicamente debería tener acceso a esta información el servicio de prevención ajena. Pero bueno, en caso de que eso no sea posible, recordar que restringir al máximo el número de personas que tengan acceso. Y luego otra cosa importante es que los sistemas de temperatura que utilicemos tienen que estar homologados, o sea, al final no nos vale cualquier sistema de temperatura y sobre todo tenemos que revisar que su funcionamiento es correcto de forma continua. Como decía anteriormente, tenemos que dar cumplimiento también a la obligación de llevar un registro de actividades. Sabéis que es una de las nuevas obligaciones que surge con la entrada en vigor del RGPD y que de algún modo viene a sustituir a los antiguos ficheros de la agencia que antes se declaraban en la agencia, y aunque este registro de actividades es cierto que ya no es obligatorio notificarlo, se quedaría como un documento interno a nivel de la empresa y bueno, sí que es cierto que en caso de que así lo disponga tiene que estar a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos. En este sentido sí que recomendamos que para llevar el registro de actividades se utilicen herramientas como Global Suite, porque al final te va a permitir llevarlo de una forma centralizada y va a facilitar bastante el proceso. Pero, ¿qué información tenemos que llevar o que registrar en este documento? Pues tenemos que dejar constancia del nombre y los datos de contacto del responsable y del delegado de protección de datos en su caso, de las finalidades que hayamos establecido para el tratamiento, de la categoría de interesados de los que tratemos datos, pues tenemos que dejar claro si van a ser empleados, si van a ser clientes, visitantes, y tenemos que dejar constancia también de las categorías de datos personales que se tratan acerca de ellos, pues si son datos de salud, si son datos identificativos, un poco esa categoría que utilicemos. Además, en caso de que se cedan los datos, que como ya he dicho tendrían que ser únicamente a las autoridades sanitarias si así lo dispusiesen, tenemos que incluirlo aquí, así como las transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional que a priori entiendo que no sería de aplicación. Además, cuando sea posible, tenemos que incluir los plazos que tenemos previstos para suprimir las diferentes categorías de datos, que como hemos dicho tiene que ser el mínimo posible, y siempre que sea posible también una descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, ¿de acuerdo? Además, como sabéis, de la mano del registro de actividades surge otra nueva obligación, que es la de llevar a cabo una evaluación de impacto en protección de datos personales cuando sea necesario. En lo que nos va a definir si es necesario realizar esta evaluación de impacto va a ser la realización de lo que llamamos el análisis de riesgos. Es cierto que como ya sospecharéis, en este caso en el que tratamos datos de salud y bueno, en el que se ven afectados tanto derechos y libertades de los interesados, en ningún caso nos vamos a librar de realizar esta evaluación de impacto, porque como veis en pantalla son muchos los casos en los que es necesario realizar esta evaluación de impacto y que entraría en nuestra casuística. Por lo que decía, usar categorías especiales de datos, como son los datos de salud, tratamientos de datos que impidan a los interesados ejercer sus derechos, utilizar un servicio o ejecutar un contrato, que es precisamente lo que pretendemos. O sea, al final es limitar esa entrada si existe un riesgo de contagio. Tratamientos que impliquen el uso de nuevas tecnologías, pues al final están aflorando muchas nuevas tecnologías que ayudan en este contexto al que asistimos, nuevas aplicaciones, nuevas formas de medición de temperatura y podría tener encaje.
Luego igual pasaría con la toma de decisiones automatizadas, porque al final es cualquier tipo de decisión que pueda impedir a un interesado el ejercicio de un derecho, el acceso a un bien o un servicio, un contrato. Y además, como decía anteriormente, tenemos que tener en cuenta que existe un riesgo elevado en cuanto a los derechos y libertades de los interesados reconocidos en la Constitución. Por lo que decía, derecho a la integridad física, derecho a la intimidad, libertad de residencia, derecho de reunión. Con lo cual, bueno, como veis, queda claro que vamos a tener que realizar una evaluación de impacto sí o sí. Y una vez que ya tenemos claro que tenemos que realizar esa evaluación de impacto, ¿qué debería incluir esta evaluación de impacto? Bueno, pues en primer lugar tendríamos que identificar los riesgos que podrían aplicar en el tratamiento y además tenemos que identificarlos desde una doble vertiente, o sea, lo que son los riesgos más asociados con el cumplimiento como tal y los riesgos de seguridad. Un riesgo de cumplimiento como tal sería, por ejemplo, pues no facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación a los interesados o, pues, por ejemplo, no permitir el deber de información correctamente conforme a lo que indica el RGPD. Y luego otros riesgos más relacionados con la seguridad, pues, por ejemplo, un acceso no autorizado, una pérdida de datos, en ese sentido. Además, tendremos que realizar la evaluación de necesidad y proporcionalidad de las operaciones respecto a su finalidad, que es precisamente lo que hemos estado tratando anteriormente. Y bueno, una vez que ya tenemos identificadas esas amenazas o esos riesgos que existen para nuestros datos personales, tenemos que evaluarlos. Es decir, tenemos que evaluar cuál es la probabilidad y el daño que ocurriría en caso de que se materializase esa amenaza, en caso de que se hiciese efectiva. Y además, una vez que ya tenemos realizadas estas tres primeras fases, tenemos que implantar medidas o controles, por así decirlo, para afrontar estos riesgos y mitigarlos de algún modo. Por último, como sabéis, tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que ser transparentes de cara al interesado. Si tratan datos personales que me afecten, tengo que ser consciente de una serie de información al respecto y entonces las empresas tienen la obligación de actualizar las cláusulas de información conforme a estos nuevos tratamientos que puedan surgir en el contexto de la pandemia y en ellas deberemos incluir información pues como la identidad y los datos de contacto del responsable de tratamiento y delegado de protección de datos en caso de que la organización cuente con uno, la finalidad de ese tratamiento y cuál es la base jurídica que opera en este caso, el plazo o al menos los criterios que establecemos para conservar esta información. Como he dicho antes, si vamos a cederlo a terceros, tendríamos que dejar constancia de esa categoría de destinatarios, si vamos a realizar transferencias internacionales y siempre tenemos que incluir que tienen el derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de control. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que esta información va a tener que ser proporcionada de forma concisa, transparente, inteligible y que de algún modo sea fácilmente accesible de cara al interesado. Con lo cual tendremos que utilizar un lenguaje que sea claro y sencillo, de modo que el interesado lo entienda perfectamente y lo que no hay problema es por el medio en el que se facilite. Puede ser tanto por escrito como por medios electrónicos. Luego lo que comentaba al inicio de la presentación es que tenemos que tener muy presente el principio de responsabilidad proactiva porque va a ser la gran novedad del RGPD y al final es el eje central de la misma, así como el principio de privacidad desde el diseño y por defecto. Esto no quiere decir otra cosa que tenemos que pensar en términos de protección de datos desde el inicio del tratamiento, o sea, desde el primer momento en el que empecemos a diseñar un nuevo tratamiento, un nuevo servicio que implique datos personales. Y esto sobre todo requiere que todos los responsables de tratamiento apliquen medidas técnicas y organizativas apropiadas para que además de garantizar el cumplimiento de la normativa de todos los principios que hemos ido viendo, puedan demostrar dicho cumplimiento.
Esto significa que, por ejemplo, aplicado al caso del deber de información, no nos vale con informar al interesado, sino que llegado el momento también tenemos que estar capacitados para poder demostrar que hemos cumplido con ese deber de información, porque al final teníamos un cartel colocado, que hemos enviado un correo, existen mil maneras de poder demostrar. Y en cuanto al principio de responsabilidad proactiva, como sabéis, antes con la LOPD sí que dependiendo del nivel del que tratas sus datos, o sea, al final tratabas datos de nivel bajo, medio o alto, ya te decía automáticamente qué medidas implantar. Ahora ya no, ahora al final lo tienes que realizar a través del análisis de riesgos y la evaluación de impacto, y tienes que ser tú mismo el que decidas qué medidas son las apropiadas. Entonces, bueno, pues algunas medidas que desde mi punto de vista siempre van a considerarse como un cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, pues será la realización de auditorías. No se me ocurre otra mejor manera de poder garantizar que cumplimos, porque al final siempre vamos a tener un proceso que nos permita verificar cuáles son las deficiencias que tenemos en el cumplimiento y, bueno, y poder ponernos manos a la obra con planes de tratamiento o con mejoras. Por ejemplo, en el caso de delegados de protección de datos, pues sí que existen casos en el que este nombramiento es obligatorio, pero de cualquier modo la Agencia Española de Protección de Datos permite que se realice de forma voluntaria. Entonces, bueno, pues al final tener nombrada a una persona en el seno de tu organización que se encargue de supervisar o de verificar el correcto cumplimiento de la normativa, pues yo creo que va a ser un punto a favor, al igual que contar con asesoramiento experto en la materia en caso de que, bueno, de que en tu organización pues no cuentes con algún perfil o con alguna persona que tenga esta formación que requiere el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. Y ya para concluir, sí que quiero que nos quedemos un poco con la idea que he ido repitiendo a lo largo de toda la presentación, que asistimos a un panorama en continuo cambio, que por el momento no está definido y que sobre todo tengamos cautela, que no todas las medidas son aplicables en todos los casos, que tenemos que atender a la casuística concreta, ir caso por caso y realizar un análisis de proporcionalidad detallado. Y luego sí que, como he dicho antes, que antes del inicio del tratamiento nos aseguremos de que somos capaces de dar cumplimiento a la normativa de protección de datos de forma completa. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, pues si os parece, nos quedan unos minutos para contestar algunas de las preguntas que nos habéis ido haciendo. Aprovechad ahora si se os ha quedado algo pendiente para preguntarlo. Y antes de empezar con las preguntas, sí quería comentaros que os invitamos el próximo día 1 de junio, el lunes de la semana que viene, a asistir a una demostración práctica del funcionamiento de la herramienta Global Suite, en este caso la funcionalidad correspondiente con la gestión de la protección de datos personales. La idea es mostraros las características y la funcionalidad directamente en el propio software para que veáis bueno, hasta qué punto resuelve la gestión, cómo lo hace y si os encaja con vuestras circunstancias y aplica a vuestra gestión, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar a resolver, que tenemos varias preguntas, a ver si nos da tiempo a resolver todas. A ver, la primera sería, a ver, ¿qué posibles soluciones ayudarían a paliar la estigmatización del empleado? Bueno, Laura, ¿comentas tú? Sí,
Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de que tomemos la temperatura a los empleados, que, bueno, en el que más hemos incidido a lo largo de toda la presentación, pues como sí que he dicho, que establecería en la medida de lo posible sistemas por turnos de entrada, de modo que, bueno, que estos controles puedan ser realizados de forma individual y que no sean visibles ante el resto de empleados. Luego también diría que una de las medidas que podríamos aplicar y que serían de utilidad sería que los resultados no sean asociados automáticamente a que esa persona está contagiada de COVID, porque al final esa temperatura no es indicativo, con lo cual yo creo que lo que sería pertinente sería derivarlo a, bueno, pues a lo que diga el Servicio de Prevención Ajena, a la autoridad sanitaria o bueno, a un pronunciamiento un poco más experto y que permita realizar un análisis detallado. Y luego aparte, otra cosa que yo creo que sería interesante y que no he comentado en la presentación es que es el empleado propiamente el que, como tiene esta obligación de notificar que, bueno, que su temperatura supera la media o que, bueno, que tiene síntomas, que se establezcan mecanismos de modo que realicen sus propias mediciones antes de salir de casa, en su caso. Muy bien, sí, hay varias preguntas relacionadas con el tema de la temperatura. Otra relacionada que tenemos es en el caso de utilización de cámaras de temperatura, efectos de protección de datos, cámaras de toma de temperatura, ¿cómo se consideraría al proveedor? Proveedor entiendo que es el que instala y gestiona el uso de las cámaras. Vale, pues ahí tendríamos que tener un poco en cuenta si ese proveedor va a poder tener acceso a esos datos o no. Si ese proveedor de algún modo sí tiene acceso a los datos personales de temperatura, tendríamos que firmar con ellos un contrato de encargado de tratamiento. Ellos serían encargados de tratamiento, es decir, que acceden a nuestros datos por nuestra cuenta, por cuenta del responsable de tratamiento y tendríamos que regularlo, bueno, de acuerdo a lo que establece el RGPD en su artículo 28, que es todo el contenido que tiene que tener el contrato de encargado de tratamiento y un poco pues tendríamos que definir a qué datos puede acceder, para qué finalidad, qué medidas de seguridad tiene que implantar, un poco todas esas cuestiones. Muy bien. Otra pregunta sería, ¿qué información podrían solicitar las empresas a través de los cuestionarios destinados a empleados o visitantes que sean ajenos? Pues en este caso, yo lo que diría es un poco lo que comentaba a lo largo de la presentación, que tenemos que tratar de cumplir con el principio de minimización del dato y no podemos hacer unos extensos cuestionarios que pregunten sobre muchísimos aspectos. Al final yo creo que la información que puede ser interesante en este caso sería, por ejemplo, pues si tiene síntomas, si han estado en contacto con alguna persona contagiada en caso de que tengan constancia de ello. Y bueno, ya no creo que se dé mucho este caso, pero sí han visitado países de riesgo en las últimas 2 semanas, que era lo que se decía al inicio. Muy bien. Vale, más preguntas. ¿Tenéis constancia de que se hayan relajado medidas de seguridad en los sistemas de seguridad para los accesos desde casa durante el COVID-19? ¿Eso lo reflejáis en la herramienta Global Suite? Bueno, esta sí que os la contesto yo. Vale. Sí que sé que, sí que sabemos y tenemos constancia de que cuando comenzó el confinamiento y las empresas tenían que facilitar de alguna medida el teletrabajo y no estaban preparadas o no salió bien el desplazamiento y la conexión de todos los empleados desde casa,
Sí que tenemos constancia, como preguntáis, de que puede haber alguna medida de seguridad que no se tuviese en cuenta o se relajase para primar la conexión y que los empleados pudiesen trabajar. Sí que sé que las empresas que hacían esto eran plenamente conscientes y fue durante la medida de lo posible, unos mejor, otros peor, una situación temporal que yo sepa, las que conozco, ya se ha subsanado, ha habido tiempo de sobra. Con respecto a si esto lo reflejamos en la herramienta Global Suite, al final en la herramienta, para cada tratamiento de datos, tenemos para los que haya que hacer la evaluación de impacto, tenemos las amenazas que nos pueden afectar a estos tratamientos y las medidas de seguridad que tenemos implantadas para cada amenaza. El riesgo dependerá del nivel de estas amenazas. Evidentemente, si el riesgo es alto, querrá decir que los controles, las medidas de seguridad no son las suficientes, no están funcionando bien. Si el riesgo es bajo, querrá decir que sí, que las medidas funcionan adecuadamente. Entonces, si tenemos una relajación de medidas o algo se deja de hacer, afectará a los niveles de riesgo subiendo. Se quedará reflejado en la herramienta como que nos ha aparecido ahí un punto rojo, digamos, no aceptable, para que seamos conscientes y que vamos que haya que ponerle tratamiento y remedio, ¿no? Otra cosa es que se pueda, pero digamos que la situación se refleja, la situación actual se refleja en la herramienta perfectamente para todos los tratamientos. Muy bien, ¿qué hora es? Sí. Vamos a ver si podemos hacer alguna pregunta más, que todavía quedan unas cuantas. De todas formas, no sé si nos va a dar tiempo a leer todas las preguntas porque hay bastantes más. No os preocupéis porque como tenemos quién ha sido, en esta semana o mañana o pasado respondemos de forma privada por correo electrónico a todas las cuestiones, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sería legítimo pedir un currículum libre de COVID virus? Pues yo creo que esta situación es bastante compleja y lo que diría es que como principio general, o sea, con carácter general, no. Lo que pasa que, bueno, que entiendo que puede haber casos, como por ejemplo, pues no sé, un hospital o una residencia en el que sí tenga sentido. Pues yo creo que un poco lo que hemos ido comentando a lo largo de la presentación, que hay que ir al caso por caso y analizarlo de forma concreta. Muy bien. A ver, hay una pregunta que me interesa contestarla. ¿Qué ventajas nos aportaría la utilización de una herramienta como Global Suite? Bueno, lo hemos comentado un poco a lo largo del webinar, pero la idea de utilizar una herramienta es tener control para tener en un sitio todo el sistema de protección. Los tratamientos registrados, con su registro de actividades de tratamiento, las relaciones entre ellos, quién utiliza qué sistemas eh, soportan cada uno de los tratamientos, el análisis de riesgo de criticidad inicial para saber si hay que hacer evaluación de impacto, hacer en la herramienta la evaluación de impacto, con las medidas de seguridad que tenemos aplicadas para contrarrestar o para mitigar cada amenaza, el nivel de riesgo que tenemos, qué planes de acción tenemos en vigor, estamos llevando a cabo para subsanar alguna circunstancia, pues como la que comentábamos antes, que no estuviese bien y tuviésemos ahí un punto de riesgo. Podemos llevar incluso indicadores de gestión, documentación, en definitiva, tener una máxima automatización del sistema de protección, tener trazabilidad muy importante para cada tratamiento, qué tenemos por debajo y cómo está y qué nivel de protección tiene.
y una monitorización para, bueno, si algo se nos queda desactualizado mal, darnos cuenta y actualizarlo para que en cualquier momento que lo requiramos porque nos pidan un cliente, un tercero, autoridad regulatoria, el nivel de cumplimiento o alguna circunstancia al respecto, pues poderlo contestar de forma inmediata, ¿no? Muy bien. Pues, ¿te parece, Laura? Hacemos la última pregunta. Perfecto. Veamos a ver cuál cogemos. La última, mira, vamos a coger esta, que ha sido la primera que han hecho, es larga, ¿eh? Vale. ¿Sería legítimo preguntar a tus empleados si pertenecen a alguno de los grupos considerados vulnerables por la autoridad sanitaria, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, inmunodeficientes, con vistas a asegurar la salud de dichos empleados en los planes de reincorporación física a las instalaciones? La pregunta sería un simple sí o no, ¿vale? Me refiero a un sí o no genérico, sin especificar a qué grupo de riesgo pertenece, o sea, solo si pertenece o no, entiendo. Vale. Sí, sería correcto especificar el hecho de que sea un sí o un no genérico y no se especifique pues, la circunstancia concreta que hace que sea grupo de riesgo. Y es cierto que en este sentido la autoridad, el Ministerio de Sanidad sacó algún pronunciamiento al respecto y tienes que establecer unas cautelas específicas respecto a estos empleados, con lo cual sí que sería legítimo en principio preguntar a los empleados, pero como he dicho a lo largo de toda la presentación, mi recomendación sería que en caso de que contemos con un servicio de prevención ajena, pues que sea directamente el servicio de prevención ajena el que tenga este listado y pueda comunicarse con el empleado directamente para indicarle qué medidas preventivas o medidas específicas tendría que adoptar. Yo creo que esa sería un poco la forma de actuar. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a terminar aquí. Nos han quedado todavía alguna pregunta por responder. Como os comentábamos antes, lo haremos de forma privada en estos días de esta semana. Y recordaros simplemente dos cosas, que ahora os remitiremos, el sistema remitirá para completar una encuesta y lo que estáis viendo en pantalla, el lunes que viene, una demo de la herramienta por si queréis ver qué tal funciona. Os hemos puesto en el chat el enlace para la inscripción, este que estáis viendo en la parte de debajo de la pantalla, para pues, si queréis pulsar directamente y no esperar a que os enviemos la presentación y ya tener el registro hecho. Nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Esperemos que hayamos cumplido con vuestra expectativa y os esperamos de nuevo en los webinars que estamos haciendo. Podéis consultar nuestra página web todos los que están programados. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias.